Ahora vamos con los puntos de interés. Prestar mucha atención aquí, coronel. Los puntos de interés son muy importantes. ¿Qué marca la pauta en las entradas? La mayoría de las veces lo hacen los doji. ¿Ok? Los doji son los que empiezan a crear zonas. Entonces, fíjate en esto. Aquí, allí, yo tengo un grupo de doji, ¿verdad? Ahí tengo un grupo de doji. Cada una de estas mechas es importante, muy importante. Vamos a trazar líneas allí a ver qué conseguimos. Tengo una línea aquí, tengo una línea aquí, una aquí y una aquí. ¿Qué estoy trazando? Las mechas superiores y las mechas inferiores de esos doji. Y fíjense aquí cómo el precio reacciona en esas zonas, ¿ok? De hecho, hay una más abajo también. Hay una aquí y hay una aquí. ¿Ok? Mira cómo hace rechazo, 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 rechazo y rechazo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo tengo intenciones de operar aquí a la baja, yo tengo que ver si en el pasado tengo un doji. Y al ver estas mechas, igualmente la de la roja, esta que está acá, este que está aquí, fíjense cómo concuerdan estas mechas con las mechas de esta. Esos van a ser mis puntos de interés. Es decir, yo voy a esperar un retroceso hasta cualquiera de esos puntos para tomar mi operación a la baja. ¿Ok? Si yo marco la mecha de este doji aquí, es lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a tomar en esta vela una operación a la baja, yo tengo que esperar que suba y llegue a la zona de ese doji y ahí meto mi operación a la baja. Y por eso es que gano igualmente mis alumnos operaciones en venta en velas verdes y en compras en velas rojas. ¿Ok? Los dojis marcan la pauta, marcan las zonas. Vamos a ver, aquí tengo una zona, aquí tengo otra zona. Por supuesto, el cuerpo del doji también hace efecto. Pero fíjense cómo el precio reacciona en la mecha inferior del doji. Fíjense cómo reacciona en la mecha superior del doji. Entonces, es lo mismo. Si yo voy a tomar aquí una operación en compra, yo voy a esperar que el precio baje y aquí meto mi operación y le gané al doji. Operación en compra, yo espero el retroceso a la zona y ahí meto la operación en compra. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, este doji aquí, ya yo tengo visualizada la zona y aquí el mismo sistema. Aquí el mismo sistema. Si llega acá abajo, meto mi operación en compra, operación ganadora. Y aquí igual. Ahora bien, esto también funciona cuando uno tiene el soporte o la resistencia trazada. Por ejemplo, yo tengo aquí esta zona trazada y tengo en cuenta la mecha. Si yo voy a operar aquí una reversión, suponiendo que este sería el tercer testeo de un patrón de reversión, entonces yo voy a esperar que suba
llegue cerca de esa zona y meto mi operación aquí arriba en venta. Eso sería buscar un punto de interés. ¿Ok? Si yo voy a operar en esta zona una compra, yo voy a tomar en cuenta las mechas de este doji. ¿Ok? De este doji. Entonces, aquí arriba metería yo mi operación en venta, operación ganadora, y por aquí abajo, debajo de esta mecha o cerca de esa zona, yo tomaría mi operación en compra. Esto se da muy bien en mercados volátiles, mercados que tienen así mechas muy grandes. Se da muy buena esta técnica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ampliando los conocimientos del patrón de reversión, otro patrón que es muy popular vendría siendo el famoso vela verde, doji, vela roja. ¿Ok? También conocido como estrella. Hay estrella del atardecer, estrella del amanecer, etcétera, etcétera. Esto es un patrón de reversión, no se dé mala vida con el nombre ni con el apodo que le hayan podido dar. Aquí lo que nos importa son cuáles elementos son necesarios para identificar un patrón de reversión con un doji o cuando es un doji de impulso. Entonces, ¿cómo sabemos esto? A través de un gap. ¿Dónde está el gap? En esta zona. ¿Ok? ¿Qué es un gap? El gap sencillamente es un salto que hace el precio. Este espacio de aquí es un gap. ¿Ok? Entonces, elementos necesarios para que esto sea un doji de reversión y se convierta en un patrón de reversión es que tiene que abrir con un gap, dejar el doji y luego otro gap y operamos a la baja. Aquí estaría la operación a la baja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta que yo entiendo o nosotros entendemos que aquí posiblemente tengamos una zona, en este caso pudiera ser una zona de vendedores. Entonces el precio brinca la zona, pero no tiene fuerza suficiente para quedarse arriba. El precio lo regresan los vendedores, queda el doji y no le queda otra que brincar nuevamente la zona para venirse a la baja. ¿Por qué es necesario brincar la zona? Sencillamente porque si no lo hace, entonces está obligado a operar un pullback, un throwback, si no me equivoco aquí, un throwback al alza, y si fuera el caso contrario, fuera un pullback. ¿Ok? Pero abre con gap, intenta subir, el precio es rechazado,
entonces abre con otro gap para brincar nuevamente la zona y poder bajar. Listo. Esto puede ser tanto a la baja como al alza. Es decir, yo puedo tenerlo aquí. De esta manera. ¿Correcto? Y sería un patrón de reversión. Si no cumple con los elementos, sencillamente puede ser un doji de impulso. ¿Cómo sería el doji de impulso? El precio va subiendo. Vamos a suponer, dejó el doji, ¿verdad? No abre con el gap bajista, sino abre aquí mismo y el precio sigue subiendo. Eso sería un doji de impulso. No cumple con los elementos. Los elementos son gap alcista, el doji y luego gap bajista para hacer patrón de reversión. Así es doji de impulso. En el caso contrario, sucede exactamente lo mismo. El precio puede venir bajando, deja el doji, no abre con gap y se convierte en un doji de impulso. ¿Ok? Este sería otro patrón de reversión. Vamos a verlo en el gráfico. Vamos a buscarlo. Fíjense aquí. Aquí dejó un ligero engaño. Pero fíjense que aquí abre con un pequeño gap alcista, deja el doji y abre con gap bajista y el precio baja y cumple con el patrón de reversión. Fíjense aquí, el precio cierra en un punto que es este. Y el precio abre con un gap alcista por encima de esa zona y cumple con el patrón de reversión. Vamos a buscar un doji de impulso. Aquí lo tienen. Aquí tienen un doji de impulso, doji de impulso, doble doji, no cumple con los elementos, el precio siguió subiendo, dio dos velas verdes más, son dojis de impulso. Doji de impulso, fíjense que abre con un gap alcista y el precio sigue subiendo. Esto es un doji de impulso, ¿ok? Entonces ya conocen el patrón de reversión de 3 testeos y conocen el patrón de reversión con doji y queda aclarado cuando no se puede dar y es porque no cumple con los elementos. Ahora bien, hay muchos patrones de reversión. Entre ellos podemos tener el de vela envolvente. ¿Ok? Se come el movimiento de la vela anterior. Eso quiere decir que los vendedores tienen más fuerza, los compradores tienen más fuerza que los vendedores. Esto quiere decir que el precio posiblemente siga subiendo. ¿Ok? Igualmente a la baja.
Tengo la envolvente y el precio sigue bajando. Esto es un patrón de reversión. ¿Por qué se le llama envolvente? Porque la vela es más grande que la anterior. La vela es más grande que la anterior. Se come ese movimiento. Eso indica fuerza. Esto es otro patrón de reversión. ¿Cuál es otro patrón de reversión? Cuando tienes el siguiente caso. En donde las velas son exactamente iguales. Esto es otro patrón de reversión. Otro patrón de reversión puede ser el siguiente. Es una engullidora. Y puede darse también el caso contrario. Y este sí tiene un alto porcentaje de efectividad. ¿Ok? En donde engulle la vela anterior. Esta tanto es más grande tanto por encima como por debajo. Al igual que este caso. Todos son patrones de reversión. ¿Ok? Entonces ya conocen el patrón de reversión de 3 testeos, patrón de reversión con el doji, patrón de reversión de 2 velas iguales, de engullidoras y de vela envolvente. Vamos a buscar ejemplos en el gráfico. Aquí mismo hay uno. ¿Ok? Aquí tengo la vela envolvente, el precio siguió bajando. Esta se llevó todo el movimiento anterior. El precio siguió subiendo. Vela envolvente, el precio siguió bajando. Engullidora. Aquí con un buen punto de entrada, que ya lo hablamos, se gana aquí la venta. Para operar los patrones de reversión es necesario que estén cerca de una zona, ¿ok? Bien sea de compradores, de vendedores o una resistencia muy alta o un soporte muy bajo. Aquí tengo engullidora, como se lo mostré en el gráfico anterior. La vela verde es mucho más grande que la vela pequeña. Un minutico a la baja, operación ganadora. Me falta conseguir 2 velas iguales. Vamos a ver si tenemos suerte. Estas son casi iguales. Casi iguales. Patrón de reversión. Entonces, bueno, en conclusión, ya saben lo que es throwback, pullback, continuidad, reversión y saben cuáles son los patrones de reversión. ¿Ok? Por lo menos los más confiables, los más seguros. Con doji, el patrón de reversión de 3 testeos, el de vela envolvente, el de engullidora y bueno.